Hace muchos años, en un pueblo pequeño y apartado, escondido entre montes y caminos de tierra en el corazón de Oaxaca, vivía Pedro, un campesino sencillo que dedicaba sus días a la tierra. Su vida transcurría al ritmo pausado del maíz, bajo un cielo vasto y constante que parecía guardar secretos ancestrales en cada estrella. Pedro no estaba solo, a su lado estaba don Tomás, su padre, un hombre viejo y sabio, cuyo cuerpo frágil aún guardaba la fuerza suficiente para acompañarlo y aconsejarlo. También compartían el hogar con Mariana, la hija de Pedro, una joven de 15 años, serena y delicada, como una flor que crece entre los silencios del campo. La muerte temprana de su madre había dejado a Mariana en un hueco que solo su padre y su abuelo intentaban llenar con cuidados y amor. Pedro, con manos curtidas por la tierra, se encargaba de ella con una dedicación silenciosa, consciente de que ella era su tesoro más valioso, la razón por la que sus jornadas largas tenían sentido. Don Tomás, por su parte, miraba a Mariana con ojos llenos de recuerdos, en ella veía reflejado el rostro de su nuera difunta, una presencia que, aunque ausente, seguía viva en cada gesto y en cada paso de la niña. Mariana era la luz de aquella casa. Con la piel marcada por el sol y la sonrisa siempre lista, ayudaba en todo lo que podía, ordeñaba las vacas, recogía leña, limpiaba la humilde morada y, entre sus labores, seguía yendo a la escuela, aprendiendo palabras y números que, para ella, eran semillas plantadas con esperanza. Siempre regresaba con esa alegría contenida, acompañando a su padre y a su abuelo en lo que el día pidiera, como si supiera que en su presencia estaba el refugio. Pero una tarde distinta rompió aquella calma sencilla. Mariana regresaba de la escuela con sus libros bajo el brazo, recorriendo el camino que tantas veces había recorrido, pero esa vez el aire parecía distinto. Un silbido, corto y suave, la siguió desde la distancia, como un eco que se colaba entre las hojas y jugaba con su sombra. Se detuvo, temerosa, pensando que algún niño del pueblo quería asustarla, pero no encontró a nadie. El silbido volvió, esta vez más largo, como si imitara su respiración, y ella, con el corazón apretado, apuró el paso hasta llegar a la casa, donde su padre descargaba leña. Con voz temblorosa le contó lo que había sentido. «Papá», dijo, «en el camino me silbaron, pero no había nadie». Pedro la miró con ternura y quiso calmarla. «Seguro son niños jugando entre los árboles, no les hagas caso, hija», respondió. Ella asintió, aunque una inquietud profunda la acompañaba. La tarde siguiente, mientras regresaba del río con un balde de agua, la sensación se repitió, más intensa y acompañada de la certeza de ser observada. Sus pasos resonaban en la vereda, y entonces el viento arrastró un sombrero viejo que rodó hasta detenerse a sus pies. Pequeño, gastado y cubierto de polvo, parecía fuera de lugar, como una reliquia olvidada. Mariana lo miró sin saber qué hacer y lo dejó, permitiendo que el viento lo llevara de nuevo hacia la maleza. Esa noche, en la mesa, Mariana habló con don Tomás, su abuelo. «Hoy volvió a pasar, abuelo», confesó. «Sentí que alguien me miraba y apareció un sombrero viejo justo frente a mí». El anciano frunció el ceño y, con voz baja, respondió: «Hay cosas que no deben recogerse, hija». Pedro, que acababa de sentarse, intervino con firmeza: «No llenes la cabeza de Mariana con supersticiones, papá. Eso solo asusta a los muchachos». Mariana no insistió, pero en su mirada notó que don Tomás no apartaba sus ojos, buscando señales que temía nombrar. Los días pasaron y los rumores comenzaron a extenderse por el pueblo. Niños contaban que un hombrecito pequeño los había llamado desde la orilla del camino, una mujer aseguró haber visto una sombra que rondaba su patio al caer la tarde. Las historias crecían con cada boca que las repetía, alimentando un misterio que nadie quería enfrentar, pero que todos sentían. Una mañana, Mariana fue a la tienda del pueblo a comprar víveres.
Escuchó a dos vecinas hablando en voz baja sobre lo que veían. Mi hijo dice que lo vio, lleva botas viejas y un sombrero grande, decía una. El mío también, y dice que lo llamó por su nombre, respondió la otra. Mariana apretó el canasto contra su pecho sin decir nada. Al regresar a casa, le contó a su abuelo. Ya no soy solo yo, abuelo. Todos lo ven o lo escuchan. Don Tomás guardó silencio un momento y respondió con gravedad. A veces, las historias que parecen de niños no lo son tanto. La inquietud crecía como un viento frío que se colaba entre los cerros. Don Tomás recordaba viejas advertencias, susurros de su juventud, señales que ahora parecían volverse realidad. Y esa noche, mientras Pedro y Mariana conversaban en la cocina, el abuelo permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto lejano. ¿Qué piensa, abuelo?, preguntó Mariana con suavidad. El anciano parpadeó y esbozó una sonrisa tenue. Nada, hija, solo recuerdos. Pero en su mente, las sombras se entrelazaban con el presente y sabía que algo se acercaba al pueblo, algo que no era de este mundo. El día comenzó como otro cualquiera en aquel rincón perdido de Oaxaca, pero dentro de la casa de Pedro la atmósfera se sentía distinta, cargada, como si el aire mismo guardara un secreto pesado. Pedro y don Tomás se preparaban para ir al pueblo cercano a hacer algunos mandados. Antes de salir, Pedro detuvo su paso en la puerta y miró a Mariana con una mezcla de ternura y preocupación. Hija, tu abuelo y yo tenemos que salir a hacer unos mandados. No tardaremos, pero volveremos cuando ya esté cayendo la noche. Quédate tranquila, cierra bien la puerta y no salgas del patio. En cuanto regresemos, cenamos juntos, le dijo, esbozando una sonrisa cansada. Mariana asintió, pero la inquietud no la abandonaba. El sol comenzaba a bajar lentamente y con él la temperatura, dando paso a sombras largas que parecían estirarse y envolver la casa. Al principio intentó distraerse repasando sus cuadernos, pero el silencio se volvió más denso con el correr de las horas. Los sonidos habituales del campo, como el canto de los grillos o el susurro del viento entre las ramas, adquirieron un matiz distinto, inquietante, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. La soledad empezó a pesarle, y con el corazón acelerado, Mariana salió al patio para mirar hacia el camino. Esperaba ver el regreso de su padre y su abuelo, pero la penumbra no mostraba más que sombras que se movían con el viento. Fue entonces cuando una figura apareció entre la oscuridad del monte cercano. Era pequeña, con un sombrero grande que casi ocultaba su rostro, botas viejas y ropas gastadas, y sus ojos brillaban como dos brasas en la noche. De repente, un silbido extraño, hipnótico, comenzó a elevarse, un sonido que parecía hecho para atraerla, para seducirla. La voz, suave y casi imperceptible, la invitaba. Ven, acompáñame. Mariana dio un paso hacia adelante, casi como si estuviera en trance. Sus pies parecían moverse solos, siguiendo aquel silbido que se colaba en su mente como un eco. Mientras tanto, Pedro y don Tomás regresaban del pueblo, conversando en voz baja sobre la rutina diaria, cuando un niño vecino se les acercó, pálido y agitado. Don Pedro, balbuceó, vi a su hija. Salió al patio al atardecer y apareció un niño extraño, chiquito, con sombrero grande. La invitó a jugar y ella se fue con él hacia el monte. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. Don Tomás, al escuchar, comprendió de inmediato. Ese no es un niño, dijo con voz grave. Es el duende. Sin perder tiempo, Pedro corrió desesperado hacia el monte, mientras el anciano le gritaba instrucciones urgentes. Si lo escuchas silbar, muérdete el dedo meñique. Si lo ves, voltea tu ropa al revés y no le hables jamás.
La noche se llenó de ecos y silbidos entre los árboles. Pedro alcanzó a ver a Mariana caminando con la mirada perdida, siguiendo aquella figura pequeña que reía con un eco hueco y siniestro. «Hija, no lo sigas», gritó Pedro con desesperación, pero ella no parecía escucharlo. Cada paso la llevaba más profundo en la oscuridad del monte. El duende se giró bajo el ala del sombrero. Sus ojos brillaron con una intensidad casi inhumana y un silencio frío se apoderó del aire. El silbido largo se extendió por los cerros, como si la montaña misma respirara. Recordando las palabras de su padre, Pedro se mordió el dedo meñique con fuerza y al mismo tiempo volteó su camisa al revés. El eco del silbido se quebró un instante y aprovechando ese momento, corrió hacia Mariana, la tomó de los hombros y la sacudió suavemente. «Mariana, despierta. Soy yo, tu padre». Ella pestañeó, como despertando de un sueño profundo. Al ver a su padre, rompió en llanto y se abrazó a él con todas sus fuerzas. El duende lanzó una risa corta y burlona antes de desvanecerse entre las sombras, dejando solo el eco de sus botas gastadas alejándose en el monte. De regreso en la casa, don Tomás los esperaba en el corredor con el rostro grave. Observó a su nieta temblorosa en los brazos de su hijo y suspiró aliviado. «Tranquilos», dijo con voz pausada. El duende no logró cerrar su hechizo. Intentó atraparla, pero el encanto quedó incompleto. Pedro abrazó con fuerza a Mariana, prometiendo no volver a dejarla sola al caer la tarde. La muchacha lloró un poco, pero luego sonrió débilmente, recuperando la calma. Esa noche, la familia cenó unida, y poco a poco la casa volvió a llenarse de paz. Pero en el aire quedaba la certeza de que algo acechaba más allá de los árboles, algo que no olvidaría aquella noche ni susurraría con otros silbidos en la penumbra. Los días siguientes trajeron consigo una calma tensa, una quietud que parecía respirar con dificultad en cada rincón del pueblo. Pedro no bajaba la guardia. Cada vez que el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, sus ojos escudriñaban el horizonte, buscando señales del duende y de aquella oscuridad que se había colado en la vida de su familia. Mariana, aunque a salvo, no estaba del todo bien. Sus ojos aún reflejaban el eco del encuentro, la sombra del miedo se había arraigado en ella, y las noches le costaban más con cada luna que pasaba. A veces, al quedarse sola en su cuarto, aseguraba escuchar un silbido apenas audible, una melodía inquietante que parecía llamarla desde el bosque cercano. Don Tomás, con la sabiduría que le otorgaban los años y la experiencia, comenzó a hablar en voz baja con algunos ancianos del pueblo, buscando respuestas que no se encontraban en la lógica o en los libros. Las historias sobre el duende eran antiguas, tejidas con hilos de misterio y miedo, pero ahora parecían despertar de un letargo que nadie había imaginado. Contaban que el duende habitaba en cuevas escondidas entre los cerros, un ser pequeño y escurridizo, vestido con ropa vieja y un sombrero tan grande que ocultaba su rostro. Era un espíritu obsesionado con la compañía, con las mujeres jóvenes y los niños que se aventuraban solos en la naturaleza. Los que caían en su juego desaparecían para siempre, perdidos en un mundo que solo él podía mostrar. Las advertencias no eran nuevas, pero ahora parecían más urgentes. Se decía que si alguien escuchaba su silbido debía morderse el dedo meñique o voltear la ropa al revés para protegerse. Y si se encontraba cara a cara con él, nunca debía responder ni seguirlo, porque el duende no soltaba a quien atrapaba. Una tarde, mientras Pedro trabajaba en la milpa, vio a Mariana acercarse desde el camino. Su expresión era extraña, una mezcla de calma y una inquietud que no pudo descifrar. La joven llevaba consigo un pequeño canasto con flores silvestres y hierbas que había recogido. «Padre, escuché a los niños del pueblo», dijo ella con voz baja. «Dicen que han visto al duende rondar por los patios y caminos, incluso cerca de la escuela». Pedro frunció el ceño.
La amenaza parecía crecer y no había tiempo para dudas ni descuidos. Mariana, prométeme que no saldrás sola. Y si escuchas su silbido, no te acerques a nada ni a nadie. Recuerda lo que te dijo tu abuelo, le advirtió con firmeza. Ella asintió, pero sus ojos reflejaban un miedo que intentaba ocultar. Aquella noche, la casa se volvió un refugio, pero la tranquilidad era solo aparente. Desde las sombras del bosque cercano se escuchaban susurros y silbidos que parecían serpentear con el viento. Mariana, en su cuarto, intentaba concentrarse en sus estudios, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. De repente, un golpe sordo resonó en la ventana. El corazón de Mariana latió con fuerza mientras se levantaba lentamente, acercándose para mirar. Afuera, entre las ramas, una figura pequeña la observaba con ojos brillantes. El sombrero grande apenas dejaba ver su rostro, pero su presencia era inconfundible. El silbido volvió a elevarse, más insistente, más cercano. Mariana retrocedió, recordando las palabras de su padre y abuelo. Se mordió el dedo meñique y, sin pensarlo, volteó su blusa al revés. Cerró la ventana con determinación y se refugió en la esquina más alejada de la habitación. Al otro lado de la puerta, el silencio se hizo denso, pero la sombra no desapareció. Permaneció, acechando, esperando el momento justo. Pedro, al oír el ruido, salió apresurado con una lámpara de aceite, buscando en la oscuridad. Don Tomás lo siguió, murmurando oraciones antiguas, invocando protección para su familia. El duende, sin embargo, no se dejaba atrapar. Su risa corta y burlona se perdió entre los árboles, un eco que congeló el aire. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el duende parecía alejarse, la presencia quedó marcada en la piel de Mariana y en el corazón de Pedro y don Tomás. Sabían que aquello no había terminado, que la frontera entre su mundo y el del duende era frágil, y que cualquier descuido podría abrirla de nuevo. Así, bajo el manto oscuro de la noche oaxaqueña, la familia permaneció alerta, esperando el siguiente silbido, el próximo susurro que les recordara que no estaban solos. La noche cayó densa sobre el pueblo, con un silencio que no prometía descanso. El aire estaba cargado, pesado, como si toda la tierra y los árboles contuvieran el aliento, esperando un desenlace. Pedro y don Tomás vigilaban desde la puerta de la casa, atentos a cualquier sonido que rompiera la quietud, mientras Mariana, temblorosa, se aferraba a la mano de su padre. Los días anteriores habían puesto a prueba su resistencia, pero aquella noche parecía diferente, como si algo se acercara más allá del bosque, algo que no venía solo a jugar, sino a reclamar. De repente, un silbido largo, agudo, serpenteó entre las copas de los árboles, quebrando el aire y erizando la piel. Era el llamado inconfundible del duende. Pedro sintió como el miedo se convertía en una fría certeza que se instalaba en su pecho. Sin apartar la mirada de la oscuridad, murmuró las palabras que su padre le había enseñado. Muérdete el meñique, gira la camisa, ahora. Don Tomás, con manos temblorosas, trazó en el aire símbolos antiguos, invocando la protección de los ancestros y la fuerza de la tierra. Mariana, obedeciendo sin preguntas, volteó su blusa y apretó el dedo herido. El silbido se acercaba, cada vez más cerca, y la sombra diminuta apareció entre las raíces de un árbol viejo. Su figura era borrosa, pero el sombrero enorme y las botas gastadas eran claras como el fuego. El duende se detuvo un instante, como si evaluara la resistencia de aquella familia. Un instante que pareció una eternidad. Entonces, con una risa corta y burlona que resonó como un eco de muerte, el duende se desvaneció en la penumbra, arrastrando consigo una brisa helada que dejó la piel de gallina. El pueblo volvió a respirar, aunque con la conciencia clara de que aquella criatura no era un simple mito para asustar a los niños.
Era un ente que caminaba entre ellos, esperando, acechando, y que cualquier descuido podría desatar su furia. Pedro abrazó a Mariana con fuerza, sintiendo el peso de la protección como un juramento silencioso. Don Tomás, cansado pero firme, les recordó que la batalla no se libraba solo con valor, sino con respeto y conocimiento. Desde aquella noche, el duende no volvió a ser visto, pero el recuerdo quedó marcado en la memoria del pueblo, un aviso perpetuo para quienes caminan entre montes y cerros cuando la luz se esconde. El susurro de esta historia no termina aquí, porque los ecos del miedo y la esperanza siguen resonando en cada rincón de nuestra tierra. Así como Mariana aprendió a escuchar y a protegerse, nosotros también debemos abrir los sentidos para no perder el camino. Recuerda siempre, donde el misterio respira, ahí está Chamán. Si esta historia tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal Chamán, a compartir este relato con quienes buscan el vínculo entre lo real y lo sagrado, y a acompañarnos en futuros viajes hacia lo ancestral. Gracias por ser parte de esta ceremonia de palabras y memorias. Que los espíritus te guíen y te protejan. Chamán.